En el año 672 antes de nuestra era, una flota de barcos asirios cruzó las aguas del delta oriental del Nilo y desembarcó sobre suelo egipcio. Al frente de aquella expedición marchaba Asarjadón, rey de Asiria, señor de un imperio que se extendía desde las montañas del Sagros hasta las costas del Mediterráneo. Pero Asarjadón no venía a negociar tributos ni a firmar acuerdos diplomáticos. Venía a hacer lo que ningún conquistador mesopotámico había logrado antes: tomar Egipto entero, someterlo y borrar de la memoria de sus gentes cualquier idea de independencia. 3 años después, en el 669, Asarjadón moriría durante una segunda campaña hacia Egipto sin ver cumplido del todo ese sueño. Y sin embargo, su hijo, Asurbanipal, lo completaría con una brutalidad que las inscripciones asirias celebran y los registros egipcios intentaron olvidar. Cuando las tropas asirias entraron en Tebas, la gran ciudad sagrada del Alto Egipto, el corazón religioso de una civilización que llevaba más de 2 milenios construyendo templos a sus dioses, se produjo uno de los saqueos más devastadores de la antigüedad. El profeta Nahum, en el Antiguo Testamento, lo recordaría décadas después al hablar de la caída de Nínive, usando Tebas como ejemplo de que ninguna ciudad, por grande que fuera, estaba a salvo. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas? Pero esta historia no es solo la de un imperio que aplasta a otro. En el centro de aquella tormenta, en el corazón de Tebas, existía una institución religiosa de un poder extraordinario: el cargo de divina adoratriz de Amón, una sacerdotisa que gobernaba de facto la región tebana, controlaba las riquezas del templo de Karnak y ostentaba una autoridad que, en ciertos momentos de la historia egipcia, rivalizó con la del propio faraón. Y durante los años en que Asiria desgarró Egipto, las mujeres que ocuparon ese cargo se encontraron atrapadas entre potencias que las superaban, obligadas a tomar decisiones que definirían no solo su destino, sino el de la institución religiosa más importante del sur de Egipto. Para entender cómo una sacerdotisa pudo llegar a desafiar, o al menos resistir, a la maquinaria de guerra más temible del mundo antiguo, hay que retroceder varios siglos hasta el momento en que el cargo de divina adoratriz de Amón se convirtió en algo mucho más que un título ceremonial. La institución de la divina adoratriz de Amón, en egipcio Tuat Netjer en Amón, tiene raíces antiguas, pero su transformación en un cargo de poder político real se produjo durante el tercer período intermedio de Egipto, esa larga fase de fragmentación que siguió al final del Reino Nuevo. Cuando la dinastía 20 se derrumbó a finales del siglo XII antes de nuestra era, Egipto se dividió. En el norte, en Tanis, gobernaban los faraones de la dinastía 21. En el sur, en Tebas, el poder recayó en los sumos sacerdotes de Amón, que administraban el vasto dominio del templo de Karnak como un estado dentro del estado. En aquel contexto de división, las mujeres de la familia real empezaron a ser enviadas a Tebas para ocupar el cargo de divina adoratriz. La lógica política era clara. Si el norte no podía controlar Tebas por la fuerza, al menos podía mantener una presencia dinástica a través de una princesa que sirviera como representante simbólica de la corona en el corazón del culto a Amón. Estas mujeres eran célibes. No podían casarse ni tener hijos. Adoptaban a su sucesora, que era siempre otra princesa de la familia reinante. De ese modo, la línea de sucesión del cargo quedaba controlada por la dinastía gobernante sin crear linajes rivales en el sur. Pero lo que comenzó como un instrumento de control dinástico se convirtió, con el tiempo, en una fuente de poder autónomo. Las divinas adoratrices administraban las tierras del templo, supervisaban los rituales diarios ante la estatua de Amón en el Sancta Sanctorum de Karnak,
y disponían de un aparato administrativo propio con mayordomos, escribas y funcionarios. El cargo les otorgaba una legitimidad religiosa que, en una sociedad donde lo sagrado y lo político eran inseparables, las convertía en figuras de primera magnitud. Cuando la dinastía 25, de origen cushita, tomó el control de Egipto a mediados del siglo VIII antes de nuestra era, el mecanismo de la divina adoratriz adquirió una importancia aún mayor. Los faraones cushitas, procedentes del reino de Kush, en lo que hoy es el norte de Sudán, eran profundamente devotos de Amón. Su capital religiosa, Napata, albergaba el templo de Amón en la montaña sagrada de Gebel Barkal, y los reyes cushitas se consideraban a sí mismos los verdaderos guardianes de la tradición religiosa egipcia, más puros en su devoción que los propios egipcios del norte, a quienes veían como corrompidos por siglos de fragmentación y dominio libio. El fundador efectivo de la dominación cushita sobre Egipto fue Piangi, también conocido como Pille, que hacia el año 728 antes de nuestra era marchó hacia el norte desde Napata y conquistó Egipto en una campaña que él mismo inmortalizó en una estela de granito hallada en Gebel Barkal, hoy conservada en el Museo Egipcio de El Cairo. La llamada Estela de la Victoria de Pille es uno de los documentos más extraordinarios del Egipto antiguo. Un relato de conquista militar narrado con un nivel de detalle emocional poco habitual, en el que Pille se presenta no como un invasor, sino como un restaurador del orden divino. Cuando visitó los establos de uno de sus enemigos derrotados y encontró los caballos mal alimentados, las fuentes recogen que Pille se enfureció más por el trato dado a los animales que por la resistencia militar que había encontrado. La estela registra sus palabras. Según el texto, Pille declaró que el sufrimiento de aquellos caballos le dolía más que cualquier otro agravio. Pille consolidó su dominio y regresó a Napata, dejando Egipto en manos de gobernantes locales vasallos. Fue su sucesor, Shabako, quien completó la conquista estableciendo un control más directo. Shabako se instaló en Menfis, la antigua capital del norte, y desde allí gobernó un Egipto reunificado bajo la égida cushita. Y para asegurar el control sobre Tebas, la dinastía 25 empleó exactamente el mismo mecanismo que sus predecesores: colocar a una princesa de su propia sangre como divina adoratriz de Amón. La princesa elegida fue Amenirdis I, hija de Kashta, el rey cushita que precedió a Pille. Amenirdis fue adoptada por Shepenupet I, la divina adoratriz anterior, que pertenecía a la dinastía 23 de origen libio. Este acto de adopción era el procedimiento estándar para la transferencia del cargo, pero en este caso tenía una dimensión política evidente. La nueva potencia dominante estaba insertando a su propia representante en el corazón del establishment religioso tebano. Con Amenirdis I en Karnak, los cushitas controlaban simultáneamente el norte desde Menfis y el sur desde Tebas. Amenirdis primero gobernó como divina adoratriz durante décadas. Su capilla en Medinet Habu, el complejo funerario de Ramsés III en la orilla occidental de Tebas, atestigua su importancia. Fue construida con la misma calidad y escala que los monumentos de los faraones. Las inscripciones la muestran realizando rituales ante Amón, Mut y Yonsu, la tríada tebana, con una iconografía que la presenta como intermediaria directa entre el dios y la humanidad. Cuando llegó el momento de designar sucesora, Amenirdis adoptó a Shepenupet II, hija del faraón Piangi. De este modo, el cargo permaneció dentro de la familia real cushita. Shepenupet II ocupó el puesto y, a su vez, adoptó más adelante a Amenirdis II, hija del faraón Taharko. 3 generaciones de mujeres cushitas controlaron consecutivamente la institución religiosa más poderosa del sur de Egipto.
Y es aquí donde la historia alcanza su punto de máxima tensión, porque Taharco, el faraón que reinaba cuando Asiria decidió finalmente invadir Egipto, fue el gobernante que se encontró cara a cara con el ejército más destructivo que el mundo antiguo había conocido. Taharco ascendió al trono hacia el año 690 antes de nuestra era. Era hijo de Pille y sobrino de Shabaco. Las fuentes lo describen como un hombre de extraordinaria energía constructora. Durante los primeros años de su reinado, Egipto vivió lo que algunos historiadores consideran un pequeño renacimiento cultural. Taharco emprendió un programa de construcción ambicioso en todo el país. Amplió el templo de Karnak, donde añadió una columnata monumental en el primer patio cuyas columnas, de más de 21 metros de altura, todavía se alzan parcialmente en pie. Construyó templos en Nubia, restauró santuarios en el delta y patrocinó un resurgimiento artístico que combinaba los estilos del reino antiguo con la sensibilidad cushita. La llamada Estatua de la Esfinge de Taharco, conservada en el Museo Británico, muestra su rostro con rasgos nubios claramente diferenciados de los faraones anteriores, una afirmación visual de identidad que los cushitas nunca intentaron disimular. Pero Taharco gobernaba un país que vivía bajo una amenaza existencial permanente. Asiria, bajo la dinastía sargónida, llevaba décadas expandiéndose hacia el oeste. Sargón II había conquistado Israel en el 722 antes de nuestra era, deportando a las 10 tribus del norte. Sennacherib había sitiado Jerusalén en el 701 y arrasado Babilonia en el 689. Y tanto Sennacherib como su predecesor habían tenido enfrentamientos con las fuerzas egipcias y cushitas en la frontera del Sinaí. La tradición bíblica recoge que durante el sitio de Jerusalén por Sennacherib, el faraón cushita, identificado como Tirhaká en el segundo libro de los Reyes, envió un ejército para apoyar al rey Ezequías de Judá contra los asirios. Los historiadores han debatido extensamente la cronología de este episodio, ya que Taharco probablemente no era un faraón en el 701 y puede que participara como príncipe o general. La cuestión sigue abierta. Lo que está claro es que, ya desde finales del siglo VIII, cushitas y asirios se percibían mutuamente como rivales estratégicos. Egipto apoyaba a los pequeños reinos sirio-palestinos que servían de estados tapón contra Asiria, y Asiria veía en Egipto la fuente de las rebeliones que constantemente estallaban en su flanco occidental. El choque definitivo llegó con Asaradón. En el año 674 antes de nuestra era, Asaradón lanzó una primera invasión de Egipto que fracasó. Las fuentes asirias apenas mencionan este revés, lo que en sí mismo es significativo. Los anales reales asirios solían omitir las derrotas o reformularlas como retiradas estratégicas. Pero sabemos que ocurrió porque una crónica babilónica lo registra con lacónica claridad. En el 671, Asarjadón lo intentó de nuevo. Esta vez el resultado fue devastador para Egipto. Las fuentes asirias describen la campaña con detalle. Asarjadón cruzó el Sinaí, un logro logístico que requería organizar suministros de agua para un ejército masivo a través de un desierto, y derrotó a las fuerzas de Taharco en una serie de batallas que las inscripciones asirias ubican en el área del delta. Menfis cayó. La capital del norte fue saqueada. Asarjadón, en sus inscripciones halladas en Nínive y en la estela de Singirli, en el sureste de la actual Turquía, se proclamó rey de los reyes de Egipto, Patros y Kush. La estela de Singirli, hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín, lo muestra de pie, con su bastón de mando, ante dos prisioneros arrodillados. Uno de ellos ha sido identificado como un príncipe egipcio y el otro como el rey Baal de Tiro.
Taharco huyó al sur, hacia Tebas. Menfis estaba perdida, el delta estaba en manos asirias, y los reyezuelos locales del norte, gobernantes de las pequeñas ciudades-estado del delta que habían sobrevivido como vasallos durante generaciones, se apresuraron a jurar lealtad a Asarjadón. Entre ellos estaba Necao I de Sais, un gobernante local que los asirios instalaron como su principal vasallo en el delta. Necao pertenecía a una familia que llevaría, una generación después, al hombre que fundaría la dinastía 26 y reunificaría Egipto, su hijo Psamético I. Pero eso vendría después. En aquel momento, en el año 671, Taharco se encontraba en Tebas, herido políticamente, con su ejército diezmado y su control del norte de Egipto perdido. Y en Tebas estaba también Shepenupet II, la divina adoratriz de Amón, la mujer que representaba la legitimidad religiosa de la dinastía cushita ante los dioses y ante los tebanos. Lo que sucedió en Tebas durante los años siguientes es uno de los episodios más complejos y menos conocidos del Egipto antiguo, en parte porque las fuentes son fragmentarias y en parte porque los vencedores finales tuvieron todo el interés en reescribir la narrativa. Pero las inscripciones que sobreviven, las estelas, los relieves y los documentos administrativos hallados en Karnak y Medinet Habu permiten reconstruir un panorama extraordinario, el de una institución religiosa femenina atrapada entre imperios, obligada a negociar su supervivencia mientras el mundo que la rodeaba se derrumbaba. Cuando Asaradón murió en el 669 durante su segunda marcha hacia Egipto, Taharco aprovechó el vacío para reconquistar Menfis brevemente, pero el respiro fue efímero. Asurbanipal, el nuevo rey asirio, respondió con una campaña de castigo en el 667 o 666 antes de nuestra era. La cronología exacta varía según las fuentes, que volvió a expulsar a Taharco del norte. Esta vez, los asirios fueron más lejos. Descubrieron que los reyezuelos del delta, incluido Necao de Sais, habían estado negociando secretamente con Taharco para traicionar a Asiria. La respuesta fue brutal. Los gobernantes desleales fueron capturados y enviados a Nínive. Necao, sin embargo, fue perdonado y devuelto a Sais con el respaldo asirio, una decisión calculada que tendría consecuencias históricas enormes. Taharco murió en el año 664 antes de nuestra era en Napata, sin haber logrado recuperar Egipto. Le sucedió su sobrino Tantamani, también escrito como Tanutamón, quien inmediatamente emprendió una campaña para reconquistar el país. Tantamani marchó desde Napata hacia el norte, tomó Tebas y continuó hacia Menfis, que cayó en sus manos. Según su llamada Estela del Sueño, hallada en Gebel Barkal, el dios Amón se le había aparecido en un sueño, revelándole que el trono de Egipto le pertenecía por derecho divino. El texto describe cómo dos serpientes, representando el Alto y el Bajo Egipto, se aparecieron a ambos lados de su cuerpo, y los sacerdotes interpretaron la visión como un mandato divino de reunificación. Tantamani logró tomar Menfis, pero en el proceso Necao, primero de Sais, murió. Las circunstancias exactas de su muerte no están del todo claras. Las fuentes asirias sugieren que murió durante el ataque cushita a Menfis, posiblemente en combate o ejecutado por las fuerzas de Tantamani. Su hijo, Psamético, huyó y buscó refugio bajo la protección asiria. La respuesta de Asurbanipal fue la más devastadora de todas las intervenciones asirias en Egipto. En el año 663, antes de nuestra era, el ejército asirio marchó hacia el sur con un objetivo que iba más allá de la mera reconquista del delta. Esta vez,
Asurbanipal decidió que la fuente del problema era Tebas. Mientras la gran ciudad sagrada del sur permaneciera como bastión de la legitimidad cushita, los faraones de Napata siempre tendrían una base desde la cual reclamar Egipto. La solución, desde la perspectiva asiria, era eliminar esa base. Lo que sucedió cuando las tropas asirias llegaron a Tebas fue un acontecimiento que resonó en toda la antigüedad. Las inscripciones de Asurbanipal, halladas en el Palacio Norte de Nínive, lo describen con la meticulosidad contable que caracteriza a los anales asirios. La ciudad fue saqueada. Los tesoros acumulados durante siglos en los templos de Karnak y Luxor fueron confiscados. Asurbanipal enumera el botín: plata, oro, piedras preciosas, telas, caballos, hombres y mujeres como esclavos. 2 obeliscos de Electro, una aleación de oro y plata, fueron arrancados de sus emplazamientos y transportados a Asiria. El peso total del botín metálico, según las inscripciones asirias, era tal que requirió una operación logística masiva para trasladarlo al este. Tebas, la ciudad que los griegos llamarían más tarde la de las 100 puertas, la urbe que durante el Reino Nuevo había sido la capital de un imperio que se extendía desde la cuarta catarata del Nilo hasta el Éufrates, fue humillada como nunca antes en su historia. El saqueo no destruyó los templos por completo. Karnak y Luxor sobrevivieron estructuralmente, pero el golpe simbólico fue incalculable. La ciudad más sagrada de Egipto había sido profanada por un ejército extranjero, y en medio de aquella catástrofe se encontraba Shepenupet II, la divina adoratriz de Amón. Las fuentes no nos dicen con precisión qué le ocurrió durante el saqueo. No hay un relato detallado de su experiencia personal en aquellos días. Lo que sí sabemos es que sobrevivió, que el cargo sobrevivió y que la institución de la divina adoratriz no fue abolida por los asirios. Esto, en sí mismo, es significativo. Asurbanipal, pese a toda su brutalidad, comprendió que destruir por completo el aparato religioso tebano habría creado un vacío de poder difícil de gestionar. Era más útil mantener la institución y controlar quién la ocupaba. Tantamani, derrotado, huyó de regreso a Napata y no volvió a intentar la reconquista de Egipto. Los cushitas se replegaron a su reino original al sur de la primera catarata, donde continuarían gobernando durante siglos como el reino de Meroe. Pero su control sobre Egipto había terminado para siempre. En el norte, el hijo de Necao I, Psamético, comenzó a consolidar su poder desde Sais con el respaldo inicial asirio. Pero Psamético era un político de una habilidad extraordinaria. Poco a poco, aprovechando que Asiria estaba cada vez más ocupada con sus problemas en Babilonia y Elam, fue ampliando su autoridad, unificando el delta bajo su mando, estableciendo alianzas con mercenarios griegos y carios de Anatolia y extendiendo su influencia hacia el sur. Su objetivo final era Tebas. Y para controlar Tebas, necesitaba controlar el cargo de divina adoratriz de Amón. Lo que Psamético hizo a continuación fue un golpe maestro de diplomacia política disfrazada de piadosa tradición religiosa. Y la mujer que estaba en el centro de aquella maniobra, Shepenupet II, la última divina adoratriz cushita con poder efectivo, se encontró ante una decisión que definiría el futuro de la institución y el destino de la presencia cushita en Egipto. Esa decisión y las circunstancias que la rodearon constituyen uno de los momentos más reveladores de cómo funcionaba el poder en el Egipto antiguo. No siempre a través de las armas, sino a través de los rituales, las adopciones, los títulos sagrados y el control de lo divino. Porque en una civilización donde el faraón era un dios viviente y los templos eran el eje de la economía y la sociedad, quien controlara la relación con los dioses controlaba, en última instancia, a los hombres.
El drama que estaba a punto de desarrollarse en Tebas no sería un enfrentamiento de ejércitos, sino un enfrentamiento de legitimidades. Y su protagonista no sería un general con espada, sino una sacerdotisa con poder. En el año 656 antes de nuestra era, una flotilla navegó Nilo arriba desde el delta hacia Tebas. A bordo no iba un ejército de conquista, sino una adolescente acompañada por una escolta de dignatarios, sacerdotes y funcionarios cargados de regalos. La joven se llamaba Nitocris y era hija de Psamético I, el gobernante saíta que en apenas una década había pasado de ser un vasallo asirio en el delta a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto. Nitocris viajaba hacia el sur para ser adoptada como futura divina adoratriz de Amón, y con ese acto, aparentemente religioso, Psamético completaría la reunificación política de Egipto sin derramar una gota de sangre en Tebas. Conocemos los detalles de este viaje con una precisión inusual gracias a la llamada Estela de la Adopción, un documento hallado en Karnak que hoy se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. La estela registra no solo el acto de adopción en sí, sino la fecha exacta de la partida de Nitocris desde el norte, las etapas de su viaje río arriba, los regalos que llevaba consigo y las donaciones de tierras y bienes que se le asignaron al asumir su nuevo cargo. Es uno de los documentos administrativos más completos del Egipto tardío y, al mismo tiempo, uno de los textos políticos más calculados de toda la historia faraónica. Según la estela, Nitocris partió de la ciudad de Sais en el mes primero de la estación de Shemu, del año 9 de Psamético I. El viaje duró 16 días, durante los cuales la comitiva fue recibida en cada ciudad del trayecto con ceremonias y ofrendas. Cuando llegó a Tebas, fue recibida por Shepenupet II, la divina adoratriz cushita que todavía ostentaba el cargo, y por Amenirdis II, la hija de Taharco que Shepenupet había adoptado previamente como su sucesora designada. Aquí es donde la situación se vuelve extraordinariamente delicada desde el punto de vista político. La línea de sucesión del cargo estaba clara. Shepenupet II era la titular, Amenirdis II era la heredera designada. Ambas eran cushitas. Ambas representaban la legitimidad de la dinastía 25, la misma dinastía que Psamético había contribuido a expulsar aliándose primero con Asiria y luego actuando por su cuenta. Y sin embargo, aquí estaba la hija de Psamético, presentándose en Tebas para ser insertada en esa cadena de sucesión. Lo que la estela de la adopción describe es un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar la apariencia de ruptura violenta. Nitocris no reemplazó a Shepenupet II ni a Amenirdis II. Fue adoptada como la siguiente en la línea sucesoria, lo que significaba que ocuparía el cargo solo cuando las dos cushitas hubieran muerto o se hubieran retirado. En apariencia, la tradición se respetaba. En la práctica, el mensaje era inequívoco. La era cushita en Tebas había terminado. La siguiente divina adoratriz sería una saíta, una mujer de la nueva dinastía gobernante, y con ella el control del aparato religioso tebano pasaría definitivamente a manos de Psamético. La estela detalla las donaciones que Psamético asignó a Nitocris: tierras en el Alto y el Bajo Egipto, provisiones diarias de pan, leche, hierbas y pasteles, y raciones procedentes de los templos de diversas ciudades. Las cifras son específicas. La estela enumera contribuciones de los templos de Heliópolis, Memphis, Heracleópolis y otras ciudades, lo que demuestra que Psamético tenía ya el control administrativo de todo Egipto. Ningún gobernante podría haber movilizado donaciones desde tantos templos dispersos si no tuviera autoridad efectiva sobre ellos, pero la estela también registra algo igualmente revelador.
las donaciones que la propia Shepenupet II hizo a Nitocris. La divina adoratriz cushita transfirió parte de sus propiedades a la joven Saíta, un gesto que en el lenguaje institucional egipcio significaba reconocimiento y aceptación. Shepenupet estaba legitimando a su sucesora. Estaba, en esencia, consintiendo el fin de la presencia cushita en la administración religiosa de Tebas. Los historiadores han debatido extensamente las circunstancias que rodearon esta transición. La pregunta central es, ¿fue voluntaria la aceptación de Shepenupet o fue una imposición disfrazada de ceremonia piadosa? La interpretación más extendida entre los egiptólogos es que Shepenupet tenía muy pocas opciones reales. Tebas había sido devastada por el saqueo asirio del 663. La economía de la región estaba debilitada. Los cushitas se habían retirado a Napata y no estaban en posición de enviar apoyo militar. Psamético, por su parte, controlaba el norte, disponía de mercenarios griegos y carios bien armados, y había ido extendiendo su influencia hacia el sur de manera gradual y sistemática durante años. Cuando Nitocris llegó a Tebas, Shepenupet se encontraba, de facto, sin respaldo exterior. Aceptar la adopción era aceptar lo inevitable. Pero es importante no reducir esta transición a un simple acto de sumisión forzada. La egiptóloga francesa Christiane Ziegler y otros especialistas han señalado que la continuidad del cargo en sí era una victoria parcial para la institución. Si Psamético hubiera abolido el puesto de divina adoratriz, habría destruido una fuente de estabilidad religiosa que él mismo necesitaba para gobernar el sur. Al mantener la institución y colocar a su hija en ella, Psamético reconocía implícitamente el poder de la tradición tebana. La divina adoratriz seguiría existiendo, seguiría controlando tierras y rituales, seguiría siendo la intermediaria ante Amón. Solo cambiaría la familia de origen. Shepenupet II, por su parte, no fue ejecutada, deportada ni despojada de todos sus bienes. Continuó viviendo en Tebas con su título hasta su muerte, que se produjo probablemente en algún momento de la década del 640 antes de nuestra era. Amenírdis II, la heredera que nunca llegaría a ejercer plenamente el cargo, también permaneció en Tebas. Sus monumentos funerarios en Medinet Habu, junto a los de Amenírdis I y Shepenupet II, demuestran que las divinas adoratrices cushitas recibieron sepultura con los honores correspondientes a su rango. No fueron borradas de la historia, al menos no por completo. Sus capillas funerarias, pequeños templos de piedra adosados al recinto de Medinet Habu, todavía existen y sus inscripciones pueden leerse. Sin embargo, el hecho de que Shepenupet y Amenírdis fueran tratadas con cierta deferencia no debe ocultar la magnitud de lo que perdieron. La dinastía 25, que había gobernado Egipto durante casi un siglo, fue borrada del poder político. Los faraones cushitas, que se habían considerado los legítimos herederos de la tradición faraónica y los verdaderos servidores de Amón, fueron relegados a su reino original en Nubia, y las mujeres de la familia real cushita que habían servido como divinas adoratrices, las que habían oficiado los rituales más sagrados de la religión egipcia durante generaciones, vieron cómo su linaje era sustituido por el de una nueva dinastía. Para comprender el peso emocional y político de esta pérdida, hay que entender lo que significaba ser divina adoratriz en la práctica cotidiana. Las evidencias arqueológicas y textuales de Karnak muestran que la divina adoratriz realizaba rituales diarios en el templo que eran, en muchos aspectos, paralelos a los del propio faraón. En las representaciones en relieve, la divina adoratriz aparece haciendo ofrendas directamente a Amón,
tocando el sistro ante la estatua del dios, pronunciando las fórmulas rituales que aseguraban el orden cósmico, lo que los egipcios llamaban Maat. En un relieve de la capilla roja de Karnak se puede ver a la divina adoratriz en actitudes que normalmente estaban reservadas al faraón, abrazando la estatua del dios, presentando el incienso matutino, recibiendo la bendición divina directamente de las manos de Amón. Esta función ritual no era meramente simbólica. En el pensamiento religioso egipcio, los rituales diarios eran los que mantenían el orden del universo. Si dejaban de realizarse correctamente, el caos, representado por la serpiente Apophis, amenazaba con engullir al mundo. La divina adoratriz no era una monja contemplativa en el sentido occidental del término, era una operadora cósmica, una funcionaria de lo sagrado cuyo trabajo diario, según la cosmovisión egipcia, sostenía la existencia misma de la realidad. Además de su función ritual, la divina adoratriz administraba un dominio económico considerable. Las tierras del templo de Amón en Karnak eran extensas, abarcando parcelas agrícolas en el Alto Egipto que producían grano, lino y otros productos. El mayordomo de la divina adoratriz, un cargo de enorme importancia, gestionaba estas propiedades y respondía ante la sacerdotisa. Varios de estos mayordomos están bien documentados. El más conocido del período que nos ocupa es probablemente Ibi, cuya tumba en la necrópolis tebana de El Asasif, la tumba TT36, es una de las más impresionantes del período tardío. La tumba de Ibi imita deliberadamente las tumbas del reino antiguo, con textos de los textos de las pirámides inscritos en sus paredes, lo que refleja el arcaísmo deliberado que caracterizó la cultura de la dinastía 25 y que la dinastía 26 continuó. Otro mayordomo relevante fue Harwa, cuya tumba, la TT37, también en El Asasif, es igualmente monumental. Harwa sirvió como mayordomo de Amenirdis I, la primera divina adoratriz cushita, y su tumba contiene algunas de las representaciones más refinadas del arte egipcio tardío. El hecho de que los mayordomos de las divinas adoratrices pudieran construirse tumbas de esta magnitud habla del poder económico que el cargo generaba. La transición de poder en Tebas no fue, por tanto, un simple cambio de nombre en un certificado religioso. Fue la transferencia de un complejo sistema de poder que incluía rituales diarios, administración de tierras, patronazgo artístico, gestión de personal y autoridad política sobre toda la región del Alto Egipto. Cuando Nitocris asumió finalmente el cargo de divina adoratriz tras la muerte de Shepenupet II, heredó todo ese sistema y lo puso al servicio de la nueva dinastía. Nitocris I, como divina adoratriz, demostró ser una administradora eficaz y una figura religiosa respetada. Ocupó el cargo durante un período extraordinariamente largo, probablemente más de 60 años, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era. Durante su mandato, Tebas experimentó una recuperación parcial del esplendor perdido. Se restauraron templos, se reactivó la actividad artística en la necrópolis tebana y la ciudad recuperó parte de su importancia como centro religioso, aunque nunca volvería a tener el peso político que había tenido durante el Reino Nuevo. Pero retrocedamos un momento a las mujeres cushitas que quedaron en Tebas, porque su destino revela tanto como cualquier batalla sobre cómo funcionaba la política en el Egipto antiguo. Amenirdis II, la hija de Taharco, que había sido designada como sucesora de Shepenupet II y que fue efectivamente saltada en la línea sucesoria por la llegada de Nitocris, vivió el resto de sus días en Tebas, en lo que solo puede describirse como un exilio dorado. Mantenía su título, mantenía su dignidad ceremonial, pero su poder real había sido vaciado. Cuando murió, fue enterrada en Medinet Habu, en una capilla que,
aunque modesta en comparación con los grandes templos funerarios de los faraones, era digna y estaba decorada con las fórmulas religiosas apropiadas. Su capilla se alineaba con las de Amenírdis I y Shepenupet I, formando una pequeña necrópolis de divinas adoratrices en el recinto de Medinet Habu que todavía puede visitarse. Los arqueólogos que han estudiado estas capillas han señalado un detalle revelador. Los nombres y títulos de las divinas adoratrices cushitas no fueron borrados de los monumentos. En la historia egipcia, la damnatio memoriae, el borrado deliberado del nombre de un predecesor considerado ilegítimo, era una práctica común. Hatshepsut sufrió ese destino a manos de Tutmosis III. Akenatón fue borrado de las listas reales. El hecho de que Psamético y sus sucesores no borraran los nombres de las divinas adoratrices cushitas sugiere que la nueva dinastía prefirió presentar la transición como una continuidad legítima, no como una ruptura. Los cushitas habían sido divinas adoratrices legítimas. Ahora la legitimidad pasaba a los saítas. No había necesidad de negar el pasado, bastaba con controlarlo. Esta sutileza política es característica de Psamético I, un gobernante cuya habilidad para alcanzar sus objetivos sin recurrir a la confrontación abierta cuando podía evitarla ha sido objeto de admiración por parte de los historiadores. El historiador griego Heródoto, que visitó Egipto aproximadamente 2 siglos después, dedica pasajes extensos de su libro 2 al reinado de Psamético, a quien llama Psamético en su transliteración griega. Heródoto narra la historia de cómo Psamético llegó al poder con la ayuda de mercenarios jonios y carios, los hombres de bronce que salieron del mar, según una profecía que Heródoto atribuye al oráculo de Buto. El relato de Heródoto mezcla hechos verificables con elementos legendarios, como era habitual en su método, pero la estructura general coincide con lo que las fuentes egipcias y asirias confirman. Psamético consolidó su poder gradualmente utilizando una combinación de diplomacia, alianzas militares con extranjeros y una extraordinaria paciencia estratégica. La recuperación de Tebas bajo la autoridad saíta, con Nitocris como divina adoratriz y Psamético como faraón, formó parte de un proyecto más amplio de restauración nacional que la dinastía 26 emprendió deliberadamente. Los saítas miraron hacia atrás, hacia las épocas de mayor esplendor de Egipto, y emprendieron un renacimiento cultural consciente. Copiaron textos del reino antiguo, imitaron estilos artísticos del reino medio, restauraron templos del reino nuevo. Este arcaísmo no era nostalgia vacía, era una estrategia política destinada a presentar a la nueva dinastía como heredera directa de los grandes faraones del pasado, saltando por encima de los siglos de fragmentación, dominio libio y dominio cushita. En este contexto, la figura de la divina adoratriz adquirió una dimensión adicional. Nitocris no era solo la representante de Psamético en Tebas, era la encarnación de la continuidad religiosa, el puente viviente entre el caótico pasado reciente y el orden restaurado del presente. Sus rituales en Karnak eran actos de afirmación política tanto como actos de devoción. Cada ofrenda a Amón era un mensaje. Los dioses de Egipto habían aceptado a la nueva dinastía, el orden cósmico estaba restaurado, el país era uno de nuevo. Mientras tanto, en el escenario internacional, Asiria se desmoronaba. El imperio que había saqueado Tebas, que había humillado a los faraones cushitas y que había impuesto su voluntad sobre todo el creciente fértil durante más de un siglo, estaba entrando en una espiral de guerras civiles, rebeliones y presiones externas que lo destruirían en apenas 3 décadas. En el año 627 antes de nuestra era murió Asurbanipal.
el mismo rey que había ordenado el saqueo de Tebas. Tras su muerte, el imperio se fragmentó. Babilonia se rebeló bajo Nabopolassar. Los medos atacaron desde el este, y en el año 612, Nínive, la gran capital asiria, cayó ante una coalición de babilonios y medos. La ciudad fue destruida tan completamente que 2 siglos después, cuando el ejército de Jenofonte pasó por sus ruinas durante la Anábasis, los griegos no sabían qué ciudad había sido. Para los egipcios, la caída de Asiria fue una liberación definitiva y una oportunidad. Psamético primero murió en el 610 antes de nuestra era y fue sucedido por su hijo Necao. Segundo, el nieto del Necao, primero que los asirios habían instalado en Sais. Necao, segundo, en una de esas paradojas que la historia produce con frecuencia, marchó hacia el norte en el año 609 para apoyar a los restos del ejército asirio contra los babilonios. No lo hizo por lealtad a sus antiguos amos, sino por cálculo estratégico. Una Siria débil pero existente era preferible como estado tapón a un imperio neobabilónico fuerte y expansionista. En el camino, en la batalla de Megido, Necao mató al rey Josías de Judá, que intentó bloquear su paso. Es la misma batalla de Megido, en hebreo Har Megido, que daría su nombre al concepto de Armagedón en la literatura apocalíptica posterior. La intervención de Necao fracasó. Los babilonios aplastaron a los restos asirios y derrotaron al propio Necao en la batalla de Carquemish en el año 605 antes de nuestra era, una victoria que estableció a Nabucodonosor II como la potencia dominante del Próximo Oriente. Egipto se replegó a sus fronteras naturales y durante las décadas siguientes mantuvo una rivalidad intermitente con Babilonia que se expresó principalmente a través de la financiación de rebeliones en los estados vasallos babilónicos de Siria y Palestina, incluida Judá, cuya destrucción final en el 586 fue en parte consecuencia de haber confiado en promesas egipcias de ayuda que nunca se materializaron del todo. Durante todo este periodo, Nitocris continuó como divina adoratriz en Tebas. Su mandato abarcó reinados de varios faraones, Psamético I, Necao II, Psamético II y Apries. La longevidad de su servicio le confirió una estabilidad institucional que fue crucial para la cohesión del Alto Egipto en tiempos turbulentos. Los registros muestran que durante su mandato se realizaron obras de restauración en Karnak y que la actividad funeraria en la necrópolis tebana se mantuvo activa, con tumbas de funcionarios decoradas con la calidad y el detalle que caracterizaban al estilo saíta. Psamético II, que reinó entre el 595 y el 589 antes de nuestra era, emprendió una campaña militar hacia Nubia que las fuentes egipcias presentan como una victoria. Esta campaña probablemente estaba dirigida contra el reino cushita de Napata, que seguía existiendo como entidad independiente al sur de la primera catarata. Es durante el reinado de Psamético II cuando los egiptólogos detectan un cambio de política respecto a los monumentos cushitas. Algunos cartuchos de faraones de la dinastía 25 fueron borrados o dañados en monumentos del Alto Egipto. Los historiadores como Kenneth Kitchen y Robert Morcott han debatido si esto constituyó una damnatio memoriae sistemática o un acto más limitado. Lo que parece claro es que, bajo Psamético II, la actitud de la dinastía 26 hacia el legado cushita se endureció. Este endurecimiento plantea una pregunta interesante sobre la posición de Nitocris. Como divina adoratriz, ella era la guardiana de una institución que las mujeres cushitas habían ocupado durante generaciones. Cada día que realizaba sus rituales en Karnak, lo hacía en los mismos espacios donde Amenírdis I y Shepenupet II habían oficiado antes que ella.
Los relieves y las inscripciones de sus predecesoras cushitas la rodeaban. ¿Borró Nitocris esas inscripciones? ¿Participó en la campaña de eliminación de la memoria cushita? Las evidencias son ambiguas. Algunos monumentos cushitas en Karnak fueron dañados, pero muchos otros sobrevivieron intactos, incluidas las capillas de las divinas adoratrices cushitas en Medinet Habu que mencionamos anteriormente. La historiadora Mariam Ayad, en su estudio sobre las divinas adoratrices, ha argumentado que la posición de estas sacerdotisas las situaba en una zona de ambigüedad donde la lealtad dinástica y la continuidad institucional podían entrar en tensión. La institución necesitaba presentar una fachada de continuidad ininterrumpida para mantener su legitimidad ante Amón y ante los tebanos. Pero la dinastía gobernante necesitaba que la institución sirviera a sus propios intereses políticos. Las divinas adoratrices, atrapadas entre ambas exigencias, tuvieron que navegar constantemente entre la memoria y el olvido, entre la tradición heredada y la lealtad debida. Nitocris murió probablemente durante el reinado de Amasis, en algún momento de la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era. Su sucesora fue Nitocris II, posiblemente su sobrina nieta, que fue adoptada según el procedimiento habitual. Pero para entonces, el cargo de divina adoratriz había comenzado a perder la importancia política que había tenido en siglos anteriores. La dinastía 26 gobernaba Egipto de manera más centralizada que sus predecesores y la autonomía del Alto Egipto se había reducido considerablemente. La divina adoratriz seguía siendo una figura respetada, pero su capacidad de actuar como un poder independiente se había ido erosionando. El final de la institución llegaría con la conquista persa. En el año 525 antes de nuestra era, Cambises II de Persia invadió Egipto, derrotó a Psamético III en la batalla de Pelusio y convirtió el país en una satrapía del imperio aqueménida. Las fuentes no nos dicen con claridad qué ocurrió con la última divina adoratriz bajo el dominio persa. El cargo puede haber continuado de manera nominal durante algún tiempo, pero su poder político se había evaporado. Los persas administraban Egipto a través de sátrapas y la estructura de poder que había dado sentido al cargo de divina adoratriz dejó de existir. Lo que queda, entonces, es el legado de estas mujeres en los monumentos de piedra que sobrevivieron. En Karnak, en Medinet Habu, en los museos de El Cairo, Londres, Berlín y París, las inscripciones y los relieves de las divinas adoratrices de Amón siguen siendo leídos y estudiados. Shepenupet I, Amenirdis I, Shepenupet II, Amenirdis II, Nitocris I. Sus nombres, escritos en jeroglíficos dentro de cartuchos reales, atestiguan que durante un período de más de 2 siglos, el cargo de divina adoratriz de Amón fue uno de los centros de poder más importantes de Egipto. Estas mujeres no fueron figuras decorativas. Administraron riquezas, oficiaron rituales cósmicos, negociaron transiciones políticas y, en al menos un caso, se enfrentaron a la destrucción de su mundo por una potencia extranjera y sobrevivieron lo suficiente para transferir su cargo a la siguiente generación. Su historia es también la historia de cómo el poder puede ejercerse de formas que los relatos convencionales de reyes y batallas a menudo ignoran. El poder de la divina adoratriz no residía en un ejército ni en una flota, sino en la capacidad de definir quién tenía acceso a lo sagrado, quién podía hablar con los dioses, quién mantenía el orden del universo. En una civilización que creía literalmente que los rituales del templo sostenían la existencia del cosmos, ese poder era tan real como cualquier espada. En la orilla occidental de Tebas, frente a los pilonos de Karnak y Luxor, se extiende una necrópolis que ha sido habitada por los muertos durante más de 3 milenios. El Asasif
El nombre árabe de la zona baja de esa necrópolis alberga un conjunto de tumbas monumentales del período tardío que durante décadas recibieron menos atención que las tumbas del Valle de los Reyes o las de los nobles del Reino Nuevo. Pero es precisamente en El Asasif donde la historia de las divinas adoratrices de Amón adquiere una dimensión material, tangible, que las inscripciones oficiales no siempre transmiten. Porque las tumbas de los funcionarios que sirvieron a estas sacerdotisas revelan un mundo de riqueza, sofisticación artística y complejidad administrativa que convierte a la Tebas del siglo VII antes de nuestra era en algo mucho más que una ciudad en declive. La tumba de Jarwa, el mayordomo de Amenírdis I al que ya nos hemos referido, es un ejemplo extraordinario. Descubierta y estudiada por misiones arqueológicas italianas bajo la dirección de Francesco Tiradriti desde finales del siglo XX, la tumba TT37 tiene una planta de más de 3.000 metros cuadrados y está excavada en la roca con una precisión que rivaliza con los mejores trabajos del Reino Nuevo. Sus paredes contienen relieves que copian deliberadamente escenas del reino antiguo, un arcaísmo artístico que no es casual. Jarwa, como servidor de la primera divina adoratriz Kushita, vivió en un momento en que la dinastía 25 estaba emprendiendo un proyecto de restauración cultural que miraba hacia los orígenes de la civilización egipcia. Los kushitas, que se consideraban los verdaderos guardianos de la tradición de Amón, patrocinaron un regreso a las formas artísticas más antiguas como declaración de legitimidad. Los relieves de la tumba de Jarwa incluyen escenas de la vida cotidiana del dominio de la divina adoratriz, la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, la elaboración de lino, la gestión del ganado. Estas escenas no son meras decoraciones funerarias convencionales. Son registros de una economía real. El dominio de la divina adoratriz de Amón funcionaba como una gran hacienda, con tierras cultivables repartidas por el Alto Egipto, talleres de producción textil, almacenes de grano y rebaños de ganado. El mayordomo que gestionaba todo esto era, en la práctica, el equivalente a un ministro de Economía para la región tebana. Junto a la tumba de Jarwa se encuentra la de su sucesor en el cargo, Agamenru, la TT404, que fue mayordomo de Amenírdis I en una fase posterior, y más allá, la tumba de Ibi, la TT36, el mayordomo que sirvió bajo Nitocris I, la divina adoratriz Saíta. La secuencia de estas tumbas en el Asasif es en sí misma un registro arqueológico de la transición de poder de la que hemos hablado. Los servidores de las divinas adoratrices kushitas y saítas están enterrados unos junto a otros en un mismo espacio funerario, como si la necrópolis preservara la continuidad institucional que la política intentó redefinir. La tumba de Ibi merece atención particular. Sus paredes están inscritas con los textos de las pirámides, las fórmulas funerarias más antiguas de Egipto, que originalmente habían sido reservadas a los faraones del reino antiguo. El hecho de que un funcionario del siglo VII, antes de nuestra era, pudiera inscribir estos textos en su tumba, dice varias cosas. Primero, que el acceso a los textos sagrados se había democratizado considerablemente desde los tiempos en que solo el faraón podía utilizarlos. Segundo, que el arcaísmo cultural que los kushitas habían iniciado continuó y se profundizó bajo la dinastía 26. Y tercero, que el mayordomo de la divina adoratriz era una figura de tal importancia que podía permitirse monumentos funerarios de una escala y un refinamiento normalmente asociados a la realeza. Pero estas tumbas también revelan algo menos evidente: la red de contactos internacionales que conectaba a Tebas con el resto del Mediterráneo.
En tumbas del período tardío en el Asasif se han encontrado objetos de origen fenicio, griego y asiático, cerámica griega, amuletos de pasta vítrea de estilo fenicio, sellos con iconografía mesopotámica. Tebas, a pesar de estar situada a más de 600 kilómetros de la costa mediterránea, no era una ciudad aislada. Las rutas comerciales del Nilo la conectaban con el delta, y desde el delta las mercancías fluían hacia el Egeo, Fenicia y Mesopotamia. Esta conectividad internacional es relevante para entender el contexto en que las divinas adoratrices operaban. No vivían en un mundo cerrado y autorreferencial. Los acontecimientos que sacudían el Mediterráneo oriental, desde las migraciones griegas hasta las conquistas asirias y babilónicas, llegaban a Tebas a través de las redes comerciales, diplomáticas y militares que surcaban el Nilo. Cuando Asurbanipal saqueó Tebas en el 663, no solo destruyó un centro religioso egipcio, interrumpió un nodo de una red económica que se extendía por todo el mundo antiguo. La reconstrucción de Tebas bajo la dinastía 26, por tanto, no fue simplemente una restauración religiosa, fue una reintegración económica. Las donaciones de tierras que la estela de la adopción registra para Nitocris no eran solo una cuestión de protocolo, eran la recapitalización de una institución que necesitaba recursos para funcionar. Y el funcionamiento de esa institución, a su vez, mantenía en marcha una economía regional que daba empleo a sacerdotes, escribas, artesanos, campesinos, pastores y comerciantes. Es en este punto donde conviene examinar con mayor detalle lo que las fuentes nos dicen sobre la vida religiosa cotidiana en Karnak durante el período de las divinas adoratrices, porque es ahí donde la historia de estas mujeres se aleja de la abstracción política y se ancla en la realidad material del templo. El templo de Karnak, el mayor complejo religioso del Egipto antiguo, cubría en su momento de máxima extensión más de 100 hectáreas. Su recinto principal, dedicado a Amón-Ra, contenía el gran templo de Amón con su sala hipóstila de 134 columnas, los templos menores de Yonsu y Ptah, el lago sagrado y docenas de capillas, almacenes y dependencias administrativas. A este recinto se añadían los recintos de Mut y de Montu, cada uno con sus propios templos y dependencias. El conjunto era una pequeña ciudad en sí mismo, con una población permanente de sacerdotes, funcionarios y personal de servicio. La divina adoratriz tenía su propio espacio dentro de este complejo. Las evidencias arqueológicas muestran que disponía de dependencias privadas y de capillas donde realizaba rituales específicos. Su función principal era la de mano del dios, un título que hacía referencia a un mito cosmogónico según el cual el dios creador había generado el universo a través de un acto de autofecundación, y la divina adoratriz representaba el aspecto femenino de ese acto creador. En la práctica ritual, esto se traducía en ceremonias en las que la sacerdotisa despertaba a la divinidad con música y cánticos, le presentaba ofrendas y realizaba los gestos rituales que aseguraban la renovación diaria del cosmos. Los instrumentos musicales asociados a la divina adoratriz eran el sistro y el menat, ambos vinculados a la diosa Hathor y a la feminidad sagrada. El sistro, un sonajero metálico con barras transversales que producían un tintineo al agitarse, era un objeto de profunda significación religiosa. Se creía que su sonido tenía el poder de apaciguar a las divinidades y de alejar a las fuerzas del caos. El menat era un collar de múltiples cuentas que también podía agitarse rítmicamente. En las representaciones artísticas, la divina adoratriz aparece frecuentemente sosteniendo uno o ambos instrumentos mientras se enfrenta a la imagen del dios. El ritual diario del templo seguía una estructura que conocemos bastante bien gracias a textos hallados en Karnak y en otros templos del período.
Al amanecer, el sacerdote o la sacerdotisa autorizada rompía el sello de arcilla de la puerta del naos, el pequeño santuario que contenía la estatua de culto del dios. Se abría la puerta, se despertaba al dios con himnos y música. Se lavaba la estatua, se la vestía con telas limpias, se la ungía con aceites y se le presentaban ofrendas de alimentos: pan, cerveza, carne, verduras, fruta. Estas ofrendas eran luego revertidas, es decir, redistribuidas entre el personal del templo como parte de su remuneración. El sistema de ofrendas revertidas era, de hecho, el mecanismo económico fundamental por el que el templo funcionaba como empleador. La divina adoratriz participaba en las fases más solemnes de este ritual, particularmente en los momentos de contacto directo con la divinidad. Su celibato tenía una función ritual precisa. Su pureza sexual la hacía apta para entrar en la presencia del Dios sin contaminar el espacio sagrado. En el pensamiento religioso egipcio, la pureza ritual no era una cuestión moral en el sentido moderno, sino una cuestión técnica. Las sustancias impuras podían interferir con el funcionamiento del ritual del mismo modo en que un componente defectuoso puede interferir con el funcionamiento de una máquina. La divina adoratriz era, en este sentido, un instrumento ritual de precisión, mantenido en estado de pureza para asegurar la eficacia de su función. Esta dimensión técnica de la religión egipcia es difícil de captar para una mentalidad moderna, pero es esencial para entender por qué el cargo de divina adoratriz tenía tanto poder. No se trataba de que los egipcios creyeran en el poder de la sacerdotisa en un sentido abstracto. Se trataba de que el sistema entero de producción agrícola, orden social, estabilidad política y bienestar colectivo se concebía como dependiente del correcto funcionamiento de los rituales del templo. Si la divina adoratriz dejaba de hacer su trabajo, las cosechas podían fallar, el Nilo podía no crecer, los enemigos podían invadir. Esta no era una metáfora. Era, dentro de la cosmovisión egipcia, una descripción literal de cómo funcionaba el universo. Comprender esto permite entender por qué Psamético primero no abolió el cargo cuando tomó el control de Tebas. No podía permitírselo. Si hubiera eliminado a la divina adoratriz, habría creado un vacío ritual que los tebanos habrían percibido como una amenaza existencial. La población de Tebas y del Alto Egipto dependía emocionalmente, religiosamente y económicamente de la institución. Lo que Psamético hizo fue algo mucho más inteligente. La capturó desde dentro, reemplazando a la operadora cushita por una operadora saíta, sin alterar la maquinaria. Pero la maquinaria tenía sus propias inercias, y es aquí donde las tensiones entre las divinas adoratrices y los faraones se manifiestan de formas que las fuentes oficiales intentaron suavizar, pero que los historiadores modernos han podido detectar. Durante el reinado de Psamético II, entre el 595 y el 589 antes de nuestra era, el faraón emprendió una campaña militar hacia Nubia, que las fuentes egipcias presentan como victoriosa. Un grafito dejado por soldados mercenarios griegos que participaron en la campaña, inscrito en la pierna de uno de los colosos de Abu Simbel, es uno de los testimonios más famosos del turismo antiguo involuntario. Los mercenarios grabaron sus nombres y un breve mensaje en la superficie de la estatua de Ramsés II, proporcionando un registro epigráfico de primera mano de la presencia griega en el ejército egipcio del siglo VI antes de nuestra era. La campaña de Psamético II contra Nubia tenía múltiples objetivos. Uno de ellos era neutralizar cualquier amenaza militar residual del reino cushita de Napata. Otro, probablemente, era afirmar la supremacía de la dinastía 26 sobre el territorio que los cushitas consideraban propio.
Pero un tercer objetivo, según han argumentado historiadores como Anthony Spalinger, podría haber sido reforzar la posición de la dinastía saíta en el Alto Egipto frente a cualquier nostalgia cushita que pudiera subsistir en Tebas. Es en el contexto de esta campaña donde se produce el borrado parcial de los nombres de los faraones cushitas en los monumentos del Alto Egipto que mencionamos en la parte anterior. Robert Morcott ha documentado que los cartuchos de Tajarco y Shabaco fueron dañados en varios templos tebanos, aunque no de manera uniforme ni completa. Este acto de damnatio memoriae selectiva contrasta con la preservación de los monumentos de las divinas adoratrices cushitas, lo que sugiere una distinción deliberada. Los faraones cushitas podían ser borrados como gobernantes ilegítimos, pero las divinas adoratrices cushitas, que habían servido al templo de Amón, estaban protegidas por su función sagrada. ¿Cómo vivió Nitocris I esta campaña contra los cushitas? Las fuentes no lo dicen directamente. Nitocris era hija de Psamético I, no de un faraón cushita. Su lealtad dinástica estaba con los saítas, pero su cargo la vinculaba a una cadena de sucesión que incluía a mujeres cushitas a las que ella había conocido personalmente. Shepenupet II y Amenirdis II habían sido sus predecesoras y, durante un tiempo, sus colegas en el complejo religioso de Karnak. La relación entre Nitocris y las últimas divinas adoratrices cushitas debió de ser, como mínimo, compleja. Vivían en el mismo espacio sagrado, realizaban rituales en los mismos templos, servían al mismo dios, y sin embargo, representaban dinastías rivales, y una de ellas había desplazado a la otra del poder. No tenemos el diario personal de Nitocris ni las memorias de Shepenupet II. Los documentos que sobreviven son oficiales, formulares, diseñados para presentar la versión autorizada de los hechos. Pero la arqueología de Medinet Habu ofrece un indicio silencioso. Las capillas funerarias de las divinas adoratrices cushitas, como hemos señalado, no fueron destruidas. Nitocris no mandó demolerlas. Cuando ella misma fue enterrada, su monumento funerario se situó en la misma zona, formando parte de la misma necrópolis de sacerdotisas. En la muerte, como en la vida, la continuidad institucional prevaleció sobre la rivalidad dinástica. Esta es quizás la lección más profunda que la historia de las divinas adoratrices ofrece sobre la naturaleza del poder en el Egipto antiguo. El poder no residía solo en las personas que lo ejercían, sino en las instituciones que lo canalizaban. Las personas pasaban, las cushitas, las saítas, las persas, los griegos, los romanos. La institución, mientras funcionaba, proporcionaba un marco de estabilidad que trascendía a los individuos. Cuando la institución finalmente desapareció, lo que se perdió no fue solo un cargo ceremonial, sino un mecanismo de cohesión social que había funcionado durante siglos. Para situar la desaparición final de la institución en su contexto, conviene examinar lo que sucedió en Egipto después de la dinastía 26, porque el destino de la divina adoratriz de Amón está íntimamente ligado al destino del Egipto independiente. Amasis, el penúltimo faraón de la dinastía 26, gobernó entre el 570 y el 526 antes de nuestra era. Su reinado es considerado por muchos historiadores como el último gran período de prosperidad del Egipto faraónico independiente. Amasis mantuvo estrechas relaciones con el mundo griego, particularmente con la ciudad de Cirene en Libia y con las ciudades jonias de Asia Menor. Heródoto, que dedicó más espacio a Amasis que a cualquier otro faraón de la dinastía 26, lo presenta como un gobernante astuto, pragmático y con un sentido del humor poco habitual entre los monarcas antiguos. Según Heródoto, Amasis se casó con una mujer griega llamada Laódice.
originaria de Cirene, y donó ofrendas a santuarios griegos, incluido el templo de Atenea en Lindos, en la isla de Rodas. Estas donaciones están confirmadas por inscripciones griegas independientes de Heródoto, lo que añade credibilidad al relato del historiador de Halicarnaso. Pero la prosperidad de Amasis ocultaba una amenaza que se acercaba desde el este. El imperio persa aqueménida, fundado por Ciro II el Grande, se había expandido con una rapidez extraordinaria. Ciro había conquistado Media, Lidia y Babilonia. Cuando murió en el 530, su hijo Cambises II heredó un imperio que se extendía desde el Egeo hasta Asia Central. Egipto era el último gran premio que quedaba por tomar en el Próximo Oriente. Amasis murió en el 526, apenas unos meses antes de la invasión persa. Su hijo Psamético III le sucedió y tuvo que enfrentarse a Cambises con un reino que no estaba preparado para resistir. La batalla de Pelusio, en la frontera oriental del delta, en el año 525, fue decisiva. Heródoto describe la batalla con detalle y menciona un estratagema persa particularmente cruel. Según su relato, Cambises ordenó colocar animales sagrados egipcios, gatos, perros, ibis, en la línea de frente de su ejército, sabiendo que los soldados egipcios dudarían en disparar contra los animales que consideraban encarnaciones de sus dioses. Los historiadores modernos consideran este episodio probablemente apócrifo, una de las muchas anécdotas que Heródoto recogió de sus informantes egipcios sin verificarlas críticamente. Pero la derrota en sí fue real. Psamético III fue capturado y, según algunas fuentes, ejecutado posteriormente cuando intentó organizar una rebelión. Con la conquista persa, Egipto se convirtió en una satrapía del imperio aqueménida. Cambises se presentó en las fuentes persas como un faraón legítimo que respetaba las tradiciones religiosas egipcias, aunque las fuentes egipcias posteriores, particularmente las del período ptolemaico, lo retrataron como un tirano sacrílego que destruyó templos y mató al toro sagrado Apis. La realidad probablemente se sitúa en un punto intermedio. Cambises intentó legitimarse como faraón adoptando las formas tradicionales del poder faraónico, pero su control sobre Egipto fue percibido por muchos egipcios como una ocupación extranjera inaceptable. ¿Qué ocurrió con la divina adoratriz bajo el dominio persa? Las fuentes son extremadamente escasas. La última divina adoratriz documentada con certeza es Nitocris II, también conocida como Ankh-Nesneferibre, la sucesora de Nitocris I. Ankh-Nesneferibre fue hija del faraón Psamético II y fue adoptada por Nitocris I como su sucesora. Ocupó el cargo de divina adoratriz y también acumuló el título de suma sacerdotisa de Amón, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar ambos cargos simultáneamente, una concentración de poder religioso sin precedentes. Un sarcófago de piedra atribuido a Ankh-Nesneferibre fue hallado en la zona de Deir el-Bahari y hoy se conserva en el Museo Británico. El sarcófago es una pieza de basalto verde oscuro, magníficamente tallada, con inscripciones que enumeran sus títulos y fórmulas funerarias estándar del período tardío. La calidad del sarcófago confirma el alto estatus que mantenía la divina adoratriz, incluso en los últimos años de la independencia egipcia. Ankh-Nesneferibre probablemente vivió lo suficiente para presenciar la conquista persa del 525. Si estaba viva cuando Cambises tomó Egipto, debió de encontrarse en una posición imposible, la última representante de una institución que había dependido de la dinastía faraónica egipcia, enfrentada a un conquistador que no tenía ningún interés especial en mantener el cargo. Los persas administraban sus satrapías a través de funcionarios propios y no necesitaban una sacerdotisa tebana para legitimarse.
El templo de Karnak continuó funcionando bajo los persas, las ofrendas probablemente siguieron realizándose, los sacerdotes mantuvieron sus rutinas, pero la divina adoratriz como figura de poder político dejó de tener sentido en un contexto donde el poder político residía en un sátrapa nombrado desde Susa o Persépolis. No conocemos la fecha exacta de la muerte de Anknesneferibre ni sabemos si tuvo una sucesora. La institución puede haber continuado de manera nominal durante algún tiempo, pero no hay evidencia de que ninguna mujer después de ella ostentara el cargo con la autoridad y los recursos que habían caracterizado a las divinas adoratrices del siglo VII y principios del VI antes de nuestra era. El cargo, en definitiva, murió con el Egipto independiente, o más exactamente, murió con el sistema político que le había dado sentido. Mientras hubo faraones que necesitaban controlar Tebas a distancia, el cargo de divina adoratriz fue un instrumento indispensable. Cuando dejaron de existir faraones egipcios independientes, el instrumento perdió su función. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que una institución de tanto poder y tanta duración desapareciera no con un golpe dramático, no con un edicto de abolición, no con un saqueo, sino con un lento desvanecimiento. Las grandes instituciones rara vez mueren de muerte violenta. Mueren cuando el mundo que las sostenía deja de existir, cuando las preguntas que respondían dejan de formularse, cuando las necesidades que cubrían son cubiertas por mecanismos nuevos. La divina adoratriz de Amón respondía a una pregunta específica del sistema político egipcio: ¿cómo puede un faraón en el norte controlar el sur sin mantener un ejército permanente a 600 kilómetros de su capital? La respuesta fue brillante, colocando a una mujer de su propia sangre en el cargo religioso más importante del sur, una mujer que no podía casarse ni tener hijos y que, por tanto, no podía fundar una dinastía rival. El cargo era un candado político disfrazado de función religiosa, pero era también, genuinamente, una función religiosa. Y esa dualidad, esa capacidad de ser simultáneamente un instrumento de control político y una expresión auténtica de devoción religiosa, es lo que hace a la institución tan fascinante y tan difícil de reducir a una sola interpretación. Los historiadores modernos han debatido extensamente cuánta agencia real tenían las divinas adoratrices dentro de las restricciones de su cargo. Mariam Ayad, en su monografía publicada en 2009 sobre las divinas adoratrices de la dinastía 25 y 26, argumenta que estas mujeres no eran meras marionetas de sus padres o hermanos faraones, sino que ejercían un grado significativo de autonomía en la gestión de sus dominios y en la toma de decisiones locales. La evidencia de las tumbas de sus mayordomos sugiere que la administración del dominio de la divina adoratriz era sofisticada y autónoma, con cadenas de mando propias y protocolos de gestión independientes. Gay Robbins, en su estudio sobre las mujeres en el Egipto antiguo, sitúa a las divinas adoratrices en el contexto más amplio de las formas de poder femenino en una sociedad que, aunque patriarcal en su estructura general, permitía a ciertas mujeres acceder a posiciones de autoridad real cuando las circunstancias políticas lo requerían. La comparación con Hatshepsut es inevitable pero engañosa. Hatshepsut gobernó como faraón, asumiendo títulos e iconografía masculinos. Las divinas adoratrices, en cambio, ejercían un poder que era específicamente femenino, anclado en su identidad de género y en su función como contrapartida femenina de la divinidad masculina. Esta distinción importa. Las divinas adoratrices no tuvieron que hacerse pasar por hombres para ejercer poder. Su poder derivaba precisamente de ser mujeres, de ser la esposa del Dios y la mano del Dios, funciones que solo una mujer podía desempeñar.
En un sistema donde lo masculino y lo femenino eran complementarios y mutuamente necesarios para el funcionamiento del cosmos, el poder femenino de la divina adoratriz era estructuralmente indispensable, no una anomalía tolerada. Queda, sin embargo, la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo vivieron estas mujeres su propia experiencia? Las fuentes egipcias del período tardío son institucionales, no personales. No tenemos cartas privadas de las divinas adoratrices, no tenemos diarios, no tenemos confesiones íntimas. Lo que tenemos son inscripciones oficiales, relieves rituales y documentos administrativos. A través de estos registros podemos reconstruir qué hacían, pero no qué sentían. Sabemos que vivían en el recinto del templo. Sabemos que eran célibes. Sabemos que su día estaba estructurado en torno a los rituales del templo, el despertar del dios al amanecer, las ofrendas del mediodía, el cierre del naos al anochecer. Sabemos que administraban propiedades, recibían visitantes, patrocinaban construcciones. Sabemos que cuando morían eran enterradas con honores en Medinet Habu. Lo que no sabemos es si alguna de ellas quiso ser otra cosa, si alguna de ellas soñó con una vida fuera del templo, si alguna de ellas se rebeló internamente contra el destino que su nacimiento le había impuesto. Estas son preguntas que las fuentes no responden, y pretender responderlas sería caer en la ficción histórica, algo que este relato se compromete a no hacer. Lo que podemos decir es que, dentro de las coordenadas de su mundo, estas mujeres ocuparon una posición de poder, influencia y responsabilidad que muy pocas personas, hombres o mujeres, alcanzaban en el Egipto antiguo, y que, cuando el mundo que las sostenía se derrumbó bajo el peso de imperios más grandes, desaparecieron con una dignidad que sus monumentos de piedra todavía atestiguan. En la orilla occidental de Tebas, frente a los pilonos de Karnak y Luxor, se extiende una necrópolis que ha sido habitada por los muertos durante más de 3 milenios. El Asasif, el nombre árabe de la zona baja de esa necrópolis, alberga un conjunto de tumbas monumentales del período tardío que durante décadas recibieron menos atención que las tumbas del Valle de los Reyes o las de los nobles del Reino Nuevo. Pero es precisamente en El Asasif donde la historia de las divinas adoratrices de Amón adquiere una dimensión material, tangible, que las inscripciones oficiales no siempre transmiten, porque las tumbas de los funcionarios que sirvieron a estas sacerdotisas revelan un mundo de riqueza, sofisticación artística y complejidad administrativa que convierte a la Tebas del siglo VII antes de nuestra era en algo mucho más que una ciudad en declive. La tumba de Harwa, el mayordomo de Amenirdis I, al que ya nos hemos referido, es un ejemplo extraordinario. Descubierta y estudiada por misiones arqueológicas italianas bajo la dirección de Francesco Tiradriti desde finales del siglo XX, la tumba TT37 tiene una planta de más de 3.000 metros cuadrados y está excavada en la roca con una precisión que rivaliza con los mejores trabajos del Reino Nuevo. Sus paredes contienen relieves que copian deliberadamente escenas del reino antiguo, un arcaísmo artístico que no es casual. Harwa, como servidor de la primera divina adoratriz Kushita, vivió en un momento en que la dinastía 25 estaba emprendiendo un proyecto de restauración cultural que miraba hacia los orígenes de la civilización egipcia. Los Kushitas, que se consideraban los verdaderos guardianos de la tradición de Amón, patrocinaron un regreso a las formas artísticas más antiguas como declaración de legitimidad. Los relieves de la tumba de Harwa incluyen escenas de la vida cotidiana del dominio de la divina adoratriz, la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, la elaboración de lino, la gestión del ganado. Estas escenas no son meras decoraciones funerarias convencionales, son registros de una economía real.
El dominio de la divina adoratriz de Amón funcionaba como una gran hacienda, con tierras cultivables repartidas por el Alto Egipto, talleres de producción textil, almacenes de grano y rebaños de ganado. El mayordomo que gestionaba todo esto era, en la práctica, el equivalente a un ministro de Economía para la región tebana. Junto a la tumba de Jarwa se encuentra la de su sucesor en el cargo, Ajamenru, la Tete 404, que fue mayordomo de Amenírdis I en una fase posterior. Y más allá, la tumba de Ibi, la Tete 36, el mayordomo que sirvió bajo Nitocris I, la divina adoratriz Saíta. La secuencia de estas tumbas en El Asasif es en sí misma un registro arqueológico de la transición de poder de la que hemos hablado. Los servidores de las divinas adoratrices cushitas y saítas están enterrados unos junto a otros en un mismo espacio funerario, como si la necrópolis preservara la continuidad institucional que la política intentó redefinir. La tumba de Ibi merece atención particular. Sus paredes están inscritas con los textos de las pirámides, las fórmulas funerarias más antiguas de Egipto, que originalmente habían sido reservadas a los faraones del Reino Antiguo. El hecho de que un funcionario del siglo VII, antes de nuestra era, pudiera inscribir estos textos en su tumba, dice varias cosas. Primero, que el acceso a los textos sagrados se había democratizado considerablemente desde los tiempos en que solo el faraón podía utilizarlos. Segundo, que el arcaísmo cultural que los cushitas habían iniciado continuó y se profundizó bajo la dinastía 26. Y tercero, que el mayordomo de la divina adoratriz era una figura de tal importancia que podía permitirse monumentos funerarios de una escala y un refinamiento normalmente asociados a la realeza. Pero estas tumbas también revelan algo menos evidente: la red de contactos internacionales que conectaba a Tebas con el resto del Mediterráneo. En tumbas del período tardío en el Asasif se han encontrado objetos de origen fenicio, griego y asiático, cerámica griega, amuletos de pasta vítrea de estilo fenicio, sellos con iconografía mesopotámica. Tebas, a pesar de estar situada a más de 600 kilómetros de la costa mediterránea, no era una ciudad aislada. Las rutas comerciales del Nilo la conectaban con el delta, y desde el delta las mercancías fluían hacia el Egeo, Fenicia y Mesopotamia. Esta conectividad internacional es relevante para entender el contexto en que las divinas adoratrices operaban. No vivían en un mundo cerrado y autorreferencial. Los acontecimientos que sacudían el Mediterráneo oriental, desde las migraciones griegas hasta las conquistas asirias y babilónicas, llegaban a Tebas a través de las redes comerciales, diplomáticas y militares que surcaban el Nilo. Cuando Asurbanipal saqueó Tebas en el 663, no solo destruyó un centro religioso egipcio, interrumpió un nodo de una red económica que se extendía por todo el mundo antiguo. La reconstrucción de Tebas bajo la dinastía 26, por tanto, no fue simplemente una restauración religiosa, fue una reintegración económica. Las donaciones de tierras que la estela de la adopción registra para Nitocris no eran solo una cuestión de protocolo, eran la recapitalización de una institución que necesitaba recursos para funcionar. Y el funcionamiento de esa institución, a su vez, mantenía en marcha una economía regional que daba empleo a sacerdotes, escribas, artesanos, campesinos, pastores y comerciantes. Es en este punto donde conviene examinar con mayor detalle lo que las fuentes nos dicen sobre la vida religiosa cotidiana en Karnak durante el período de las divinas adoratrices, porque es ahí donde la historia de estas mujeres se aleja de la abstracción política y se ancla en la realidad material del templo. El templo de Karnak, el mayor complejo religioso del Egipto antiguo, cubría en su momento de máxima extensión más de 100 hectáreas.
Su recinto principal, dedicado a Amón-Ra, contenía el gran templo de Amón, con su sala hipóstila de 134 columnas, los templos menores de Yonsu y Ptah, el lago sagrado, y docenas de capillas, almacenes y dependencias administrativas. A este recinto se añadían los recintos de Mut y de Montu, cada uno con sus propios templos y dependencias. El conjunto era una pequeña ciudad en sí mismo, con una población permanente de sacerdotes, funcionarios y personal de servicio. La divina adoratriz tenía su propio espacio dentro de este complejo. Las evidencias arqueológicas muestran que disponía de dependencias privadas y de capillas donde realizaba rituales específicos. Su función principal era la de mano del dios, un título que hacía referencia a un mito cosmogónico según el cual el dios creador había generado el universo a través de un acto de autofecundación, y la divina adoratriz representaba el aspecto femenino de ese acto creador. En la práctica ritual, esto se traducía en ceremonias en las que la sacerdotisa despertaba a la divinidad con música y cánticos, le presentaba ofrendas y realizaba los gestos rituales que aseguraban la renovación diaria del cosmos. Los instrumentos musicales asociados a la divina adoratriz eran el sistro y el menat, ambos vinculados a la diosa Hathor y a la feminidad sagrada. El sistro, un sonajero metálico con barras transversales que producían un tintineo al agitarse, era un objeto de profunda significación religiosa. Se creía que su sonido tenía el poder de apaciguar a las divinidades y de alejar a las fuerzas del caos. El menat era un collar de múltiples cuentas que también podía agitarse rítmicamente. En las representaciones artísticas, la divina adoratriz aparece frecuentemente sosteniendo uno o ambos instrumentos mientras se enfrenta a la imagen del dios. El ritual diario del templo seguía una estructura que conocemos bastante bien gracias a textos hallados en Karnak y en otros templos del período. Al amanecer, el sacerdote o la sacerdotisa autorizada rompía el sello de arcilla de la puerta del naos, el pequeño santuario que contenía la estatua de culto del dios. Se abría la puerta, se despertaba al dios con himnos y música, se lavaba la estatua, se la vestía con telas limpias, se la ungía con aceites y se le presentaban ofrendas de alimentos: pan, cerveza, carne, verduras, fruta. Estas ofrendas eran luego revertidas, es decir, redistribuidas entre el personal del templo como parte de su remuneración. El sistema de ofrendas revertidas era, de hecho, el mecanismo económico fundamental por el que el templo funcionaba como empleador. La divina adoratriz participaba en las fases más solemnes de este ritual, particularmente en los momentos de contacto directo con la divinidad. Su celibato tenía una función ritual precisa. Su pureza sexual la hacía apta para entrar en la presencia del dios sin contaminar el espacio sagrado. En el pensamiento religioso egipcio, la pureza ritual no era una cuestión moral en el sentido moderno, sino una cuestión técnica. Las sustancias impuras podían interferir con el funcionamiento del ritual del mismo modo en que un componente defectuoso puede interferir con el funcionamiento de una máquina. La divina adoratriz era, en este sentido, un instrumento ritual de precisión, mantenido en estado de pureza para asegurar la eficacia de su función. Esta dimensión técnica de la religión egipcia es difícil de captar para una mentalidad moderna, pero es esencial para entender por qué el cargo de divina adoratriz tenía tanto poder. No se trataba de que los egipcios creyeran en el poder de la sacerdotisa en un sentido abstracto. Se trataba de que el sistema entero de producción agrícola, orden social, estabilidad política y bienestar colectivo se concebía como dependiente del correcto funcionamiento de los rituales del templo.
Si la divina adoratriz dejaba de hacer su trabajo, las cosechas podían fallar, el Nilo podía no crecer, los enemigos podían invadir. Esta no era una metáfora, era, dentro de la cosmovisión egipcia, una descripción literal de cómo funcionaba el universo. Comprender esto permite entender por qué Psamético primero no abolió el cargo cuando tomó el control de Tebas. No podía permitírselo. Si hubiera eliminado a la divina adoratriz, habría creado un vacío ritual que los tebanos habrían percibido como una amenaza existencial. La población de Tebas y del Alto Egipto dependía emocionalmente, religiosamente y económicamente de la institución. Lo que Psamético hizo fue algo mucho más inteligente. La capturó desde dentro, reemplazando a la operadora cushita por una operadora saíta sin alterar la maquinaria. Pero la maquinaria tenía sus propias inercias, y es aquí donde las tensiones entre las divinas adoratrices y los faraones se manifiestan de formas que las fuentes oficiales intentaron suavizar, pero que los historiadores modernos han podido detectar. Durante el reinado de Psamético II, entre el 595 y el 589 antes de nuestra era, el faraón emprendió una campaña militar hacia Nubia que las fuentes egipcias presentan como victoriosa. Un grafito dejado por soldados mercenarios griegos que participaron en la campaña, inscrito en la pierna de uno de los colosos de Abu Simbel, es uno de los testimonios más famosos del turismo antiguo involuntario. Los mercenarios grabaron sus nombres y un breve mensaje en la superficie de la estatua de Ramsés II, proporcionando un registro epigráfico de primera mano de la presencia griega en el ejército egipcio del siglo VI antes de nuestra era. La campaña de Psamético II contra Nubia tenía múltiples objetivos. Uno de ellos era neutralizar cualquier amenaza militar residual del reino cushita de Napata. Otro, probablemente, era afirmar la supremacía de la dinastía 26 sobre el territorio que los cushitas consideraban propio. Pero un tercer objetivo, según han argumentado historiadores como Anthony Spalinger, podría haber sido reforzar la posición de la dinastía saíta en el Alto Egipto frente a cualquier nostalgia cushita que pudiera subsistir en Tebas. Es en el contexto de esta campaña donde se produce el borrado parcial de los nombres de los faraones cushitas en los monumentos del Alto Egipto que mencionamos en la parte anterior. Robert Morcott ha documentado que los cartuchos de Tajarco y Shabaco fueron dañados en varios templos tebanos, aunque no de manera uniforme ni completa. Este acto de damnatio memoriae selectiva contrasta con la preservación de los monumentos de las divinas adoratrices cushitas, lo que sugiere una distinción deliberada. Los faraones cushitas podían ser borrados como gobernantes ilegítimos, pero las divinas adoratrices cushitas, que habían servido al templo de Amón, estaban protegidas por su función sagrada. ¿Cómo vivió Nitocris primera esta campaña contra los cushitas? Las fuentes no lo dicen directamente. Nitocris era hija de Psamético I, no de un faraón cushita. Su lealtad dinástica estaba con los saítas, pero su cargo la vinculaba a una cadena de sucesión que incluía a mujeres cushitas, a las que ella había conocido personalmente. Shepenupet II y Amenirdis II habían sido sus predecesoras y, durante un tiempo, sus colegas en el complejo religioso de Karnak. La relación entre Nitocris y las últimas divinas adoratrices cushitas debió de ser, como mínimo, compleja. Vivían en el mismo espacio sagrado, realizaban rituales en los mismos templos, servían al mismo dios. Y sin embargo, representaban dinastías rivales, y una de ellas había desplazado a la otra del poder. No tenemos el diario personal de Nitocris ni las memorias de Shepenupet II. Los documentos que sobreviven son oficiales, formulares, diseñados para presentar la versión autorizada de los hechos.
pero la arqueología de Medinet Habu ofrece un indicio silencioso. Las capillas funerarias de las divinas adoratrices cushitas, como hemos señalado, no fueron destruidas, ni Tocris no mandó demolerlas. Cuando ella misma fue enterrada, su monumento funerario se situó en la misma zona, formando parte de la misma necrópolis de sacerdotisas. En la muerte, como en la vida, la continuidad institucional prevaleció sobre la rivalidad dinástica. Esta es quizás la lección más profunda que la historia de las divinas adoratrices ofrece sobre la naturaleza del poder en el Egipto antiguo. El poder no residía solo en las personas que lo ejercían, sino en las instituciones que lo canalizaban. Las personas pasaban, las cushitas, las saitas, las persas, los griegos, los romanos. La institución, mientras funcionaba, proporcionaba un marco de estabilidad que trascendía a los individuos. Cuando la institución finalmente desapareció, lo que se perdió no fue solo un cargo ceremonial, sino un mecanismo de cohesión social que había funcionado durante siglos. Para situar la desaparición final de la institución en su contexto, conviene examinar lo que sucedió en Egipto después de la dinastía 26, porque el destino de la divina adoratriz de Amón está íntimamente ligado al destino del Egipto independiente. Amasis, el penúltimo faraón de la dinastía 26, gobernó entre el 570 y el 526 antes de nuestra era. Su reinado es considerado por muchos historiadores como el último gran período de prosperidad del Egipto faraónico independiente. Amasis mantuvo estrechas relaciones con el mundo griego, particularmente con la ciudad de Cirene en Libia y con las ciudades jonias de Asia Menor. Heródoto, que dedicó más espacio a Amasis que a cualquier otro faraón de la dinastía 26, lo presenta como un gobernante astuto, pragmático y con un sentido del humor poco habitual entre los monarcas antiguos. Según Heródoto, Amasis se casó con una mujer griega llamada Laódice, originaria de Cirene, y donó ofrendas a santuarios griegos, incluido el templo de Atenea en Lindos, en la isla de Rodas. Estas donaciones están confirmadas por inscripciones griegas independientes de Heródoto, lo que añade credibilidad al relato del historiador de Halicarnaso. Pero la prosperidad de Amasis ocultaba una amenaza que se acercaba desde el este. El imperio persa aqueménida, fundado por Ciro II el Grande, se había expandido con una rapidez extraordinaria. Ciro había conquistado Media, Lidia y Babilonia. Cuando murió en el 530, su hijo Cambises II heredó un imperio que se extendía desde el Egeo hasta Asia Central. Egipto era el último gran premio que quedaba por tomar en el Próximo Oriente. Amasis murió en el 526, apenas unos meses antes de la invasión persa. Su hijo Psamético III le sucedió y tuvo que enfrentarse a Cambises con un reino que no estaba preparado para resistir. La batalla de Pelusio, en la frontera oriental del Delta, en el año 525, fue decisiva. Heródoto describe la batalla con detalle y menciona un estratagema persa particularmente cruel. Según su relato, Cambises ordenó colocar animales sagrados egipcios, gatos, perros, ibis, en la línea de frente de su ejército, sabiendo que los soldados egipcios dudarían en disparar contra los animales, que consideraban encarnaciones de sus dioses. Los historiadores modernos consideran este episodio probablemente apócrifo, una de las muchas anécdotas que Heródoto recogió de sus informantes egipcios sin verificarlas críticamente. Pero la derrota en sí fue real. Psamético III fue capturado y, según algunas fuentes, ejecutado posteriormente cuando intentó organizar una rebelión. Con la conquista persa, Egipto se convirtió en una satrapía del imperio aqueménida.
Cambises se presentó en las fuentes persas como un faraón legítimo que respetaba las tradiciones religiosas egipcias, aunque las fuentes egipcias posteriores, particularmente las del período ptolemaico, lo retrataron como un tirano sacrílego que destruyó templos y mató al toro sagrado Apis. La realidad probablemente se sitúa en un punto intermedio. Cambises intentó legitimarse como faraón adoptando las formas tradicionales del poder faraónico, pero su control sobre Egipto fue percibido por muchos egipcios como una ocupación extranjera inaceptable. ¿Qué ocurrió con la divina adoratriz bajo el dominio persa? Las fuentes son extremadamente escasas. La última divina adoratriz documentada con certeza es Nitocris II, también conocida como Ankh-Nesneferibre, la sucesora de Nitocris I. Ankh-Nesneferibre fue hija del faraón Psamético II y fue adoptada por Nitocris I como su sucesora. Ocupó el cargo de divina adoratriz y también acumuló el título de suma sacerdotisa de Amón, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar ambos cargos simultáneamente, una concentración de poder religioso sin precedentes. Un sarcófago de piedra atribuido a Ankh-Nesneferibre fue hallado en la zona de Deir el-Bahari y hoy se conserva en el Museo Británico. El sarcófago es una pieza de basalto verde oscuro, magníficamente tallada, con inscripciones que enumeran sus títulos y fórmulas funerarias estándar del período tardío. La calidad del sarcófago confirma el alto estatus que mantenía la divina adoratriz incluso en los últimos años de la independencia egipcia. Ankh-Nesneferibre probablemente vivió lo suficiente para presenciar la conquista persa del 525. Si estaba viva cuando Cambises tomó Egipto, debió de encontrarse en una posición imposible, la última representante de una institución que había dependido de la dinastía faraónica egipcia, enfrentada a un conquistador que no tenía ningún interés especial en mantener el cargo. Los persas administraban sus satrapías a través de funcionarios propios y no necesitaban una sacerdotisa tebana para legitimarse. El templo de Karnak continuó funcionando bajo los persas. Las ofrendas probablemente siguieron realizándose. Los sacerdotes mantuvieron sus rutinas. Pero la divina adoratriz, como figura de poder político, dejó de tener sentido en un contexto donde el poder político residía en un sátrapa nombrado desde Susa o Persépolis. No conocemos la fecha exacta de la muerte de Ankh-Nesneferibre, ni sabemos si tuvo una sucesora. La institución puede haber continuado de manera nominal durante algún tiempo, pero no hay evidencia de que ninguna mujer después de ella ostentara el cargo con la autoridad y los recursos que habían caracterizado a las divinas adoratrices del siglo VII y principios del VI antes de nuestra era. El cargo, en definitiva, murió con el Egipto independiente, o más exactamente, murió con el sistema político que le había dado sentido. Mientras hubo faraones que necesitaban controlar Tebas a distancia, el cargo de divina adoratriz fue un instrumento indispensable. Cuando dejaron de existir faraones egipcios independientes, el instrumento perdió su función. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que una institución de tanto poder y tanta duración desapareciera no con un golpe dramático, no con un edicto de abolición, no con un saqueo, sino con un lento desvanecimiento. Las grandes instituciones rara vez mueren de muerte violenta. Mueren cuando el mundo que las sostenía deja de existir, cuando las preguntas que respondían dejan de formularse, cuando las necesidades que cubrían son cubiertas por mecanismos nuevos. La divina adoratriz de Amón respondía a una pregunta específica del sistema político egipcio: ¿cómo puede un faraón en el norte controlar el sur sin mantener un ejército permanente a 600 kilómetros de su capital? La respuesta fue brillante. Colocando a una mujer de su propia sangre en el cargo religioso más importante del sur,
una mujer que no podía casarse ni tener hijos y que, por tanto, no podía fundar una dinastía rival. El cargo era un candado político disfrazado de función religiosa, pero era también, genuinamente, una función religiosa. Y esa dualidad, esa capacidad de ser simultáneamente un instrumento de control político y una expresión auténtica de devoción religiosa, es lo que hace a la institución tan fascinante y tan difícil de reducir a una sola interpretación. Los historiadores modernos han debatido extensamente cuánta agencia real tenían las divinas adoratrices dentro de las restricciones de su cargo. Mariam Ayad, en su monografía publicada en 2009 sobre las divinas adoratrices de la dinastía 25 y 26, argumenta que estas mujeres no eran meras marionetas de sus padres o hermanos faraones, sino que ejercían un grado significativo de autonomía en la gestión de sus dominios y en la toma de decisiones locales. La evidencia de las tumbas de sus mayordomos sugiere que la administración del dominio de la divina adoratriz era sofisticada y autónoma, con cadenas de mando propias y protocolos de gestión independientes. Gay Robbins, en su estudio sobre las mujeres en el Egipto antiguo, sitúa a las divinas adoratrices en el contexto más amplio de las formas de poder femenino en una sociedad que, aunque patriarcal en su estructura general, permitía a ciertas mujeres acceder a posiciones de autoridad real cuando las circunstancias políticas lo requerían. La comparación con Hatshepsut es inevitable pero engañosa. Hatshepsut gobernó como faraón, asumiendo títulos e iconografía masculinos. Las divinas adoratrices, en cambio, ejercían un poder que era específicamente femenino, anclado en su identidad de género y en su función como contrapartida femenina de la divinidad masculina. Esta distinción importa. Las divinas adoratrices no tuvieron que hacerse pasar por hombres para ejercer poder. Su poder derivaba precisamente de ser mujeres, de ser la esposa del dios y la mano del dios, funciones que solo una mujer podía desempeñar. En un sistema donde lo masculino y lo femenino eran complementarios y mutuamente necesarios para el funcionamiento del cosmos, el poder femenino de la divina adoratriz era estructuralmente indispensable, no una anomalía tolerada. Queda, sin embargo, la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo vivieron estas mujeres su propia experiencia? Las fuentes egipcias del período tardío son institucionales, no personales. No tenemos cartas privadas de las divinas adoratrices, no tenemos diarios, no tenemos confesiones íntimas. Lo que tenemos son inscripciones oficiales, relieves rituales y documentos administrativos. A través de estos registros podemos reconstruir qué hacían, pero no qué sentían. Sabemos que vivían en el recinto del templo. Sabemos que eran célibes. Sabemos que su día estaba estructurado en torno a los rituales del templo. El despertar del dios al amanecer, las ofrendas del mediodía, el cierre del naos al anochecer. Sabemos que administraban propiedades, recibían visitantes, patrocinaban construcciones. Sabemos que cuando morían eran enterradas con honores en Medinet Habu. Lo que no sabemos es si alguna de ellas quiso ser otra cosa, si alguna de ellas soñó con una vida fuera del templo, si alguna de ellas se rebeló internamente contra el destino que su nacimiento le había impuesto. Estas son preguntas que las fuentes no responden, y pretender responderlas sería caer en la ficción histórica, algo que este relato se compromete a no hacer. Lo que podemos decir es que, dentro de las coordenadas de su mundo, estas mujeres ocuparon una posición de poder, influencia y responsabilidad que muy pocas personas, hombres o mujeres, alcanzaban en el Egipto antiguo. Y que, cuando el mundo que las sostenía se derrumbó bajo el peso de imperios más grandes, desaparecieron con una dignidad que sus monumentos de piedra todavía atestiguan.